Bienvenidos a Labranza TV, Labranza TV. Informamos con devoción por la verdad y queremos contar las noticias como usted las contaría, de forma lógica y normal. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? 31 de julio. 31 de julio del 2025. Empezamos en pocas horas un nuevo mes, el mes de agosto. Y tiene muchas connotaciones en la historia de Israel. Así que de ello vamos a ir hablando, pero en particular bajo el titular que hemos presentado en la pantalla, que es: la ONU busca la disolución del Estado de Israel. Mire, eso es lo que está buscando la ONU, disolver Israel. Sí, no se lo digo fríamente y literalmente, porque eso es lo que están haciendo y de ello es de lo que vamos a hablar. Le voy a poner en pantalla algunos datos que son de vital importancia para entender lo que estamos diciendo, relacionados evidentemente con este asunto. Fíjese cómo está la situación a nivel mundial, a nivel mundial. Por eso les voy a pasar ahora el siguiente titular. Vamos a ver, lo tengo aquí en pantalla. Sí, aquí está en pantalla. Estamos bien, estamos emitiendo correctamente, todo suena bien, parece ser que sí, de momento no hay ningún problema. Si lo hubiere, por favor, comunícanoslo. Atención. Mire, siguiendo a Francia y al Reino Unido, por si fueran pocos, Canadá también dice que reconocerá el Estado palestino. Bueno, tampoco es que sea una novedad esto. No es una novedad, pero se sigue viendo aquí la insistencia absoluta de la ONU en particular, el resto en general, porque tanto Francia, evidentemente, el Reino Unido y Canadá, pues forman parte de ese contexto malévolo que es la ONU. Recuerde que el titular que tenemos en pantalla es: la ONU busca la disolución del Estado de Israel. La disolución. Hay un pánico mundial. Sí, hay un pánico mundial porque se está intentando, literalmente, digo literalmente, no crean que es una forma de decirlo, disolver a Israel. Porque el hecho de enfatizar los dos estados, cuando uno no existe, hay uno que no existe, no hay dos estados, ¿no? Bien, eso está claro. Lo que buscan es disolver al único estado que hay, que es el impedimento para que surja otro estado. Por tanto, lo que se pretende es disolver literalmente al Estado de Israel, disolverlo, que no exista. Porque para la ONU y para todos sus miembros, el problema que tienen es Israel. ¿Por qué? Porque Israel representa la luz a las naciones y por tanto les ciega la luz. No pueden ver la luz. La ONU es el mayor mundo de oscuridad a nivel planetario. No quiero decir a nivel universal, porque se me escapan los kilómetros. A nivel de este planeta, la ONU es el punto más oscuro del mundo. Más oscuro que... Sí, más oscuro que lo que usted está pensando. Totalmente es el mundo de la oscuridad. Los países árabes, creo que tengo aquí otra página que puedo compartirle a ustedes, porque es que, mire, le digo que es que lo que está sucediendo nos pudiera parecer como si fuera que no, bueno, esto no puede ser verdad, será una cuestión de un momento. No, esto es una cuestión de que se está desarrollando de una manera terrorífica. Y le pongo aquí este titular también otra vez en pantalla, permítame, ahí está. Mire, en primer lugar, toda la Liga Árabe, dicen, toda la Liga Árabe, lo ponen así como si fuera algo impresionante, pero es impresionante, pero de esta manera. Toda la Liga Árabe condena el 7 de octubre e insta a Hamás a desarmarse en una conferencia de los dos estados. Mire, dicho esto de esta manera, voy a poner una imagen aquí en pantalla también que la ven ustedes. Dicho esto de esta manera, pareciera que, hombre, ha habido un cambio en la Liga Árabe. Claro que lo hay. Sí, un cambio aparente. Un cambio solamente, insisto, aparente. Porque lo que quiere la Liga Árabe lo vamos a ver en un momento y lo vamos a analizar para que lo entendamos mejor. Toda la Liga Árabe condena el 7 de octubre. ¿Esto qué significa? Que condena el 7 de octubre. Y que insta a Hamás a desarmarse en una conferencia para la cual el objetivo
No era ni el 7 de octubre, ni lo que ha pasado jamás, lo que está pasando, lo que pasará, sino la conferencia estaba establecida para definir cuándo, cómo y de qué manera se establecerían los dos estados. Se establecerían los dos estados. O sea, que ya está establecido el Estado de Israel. ¿Cómo que se van a establecer dos estados? La declaración es firmada también por la Unión Europea, que forma parte, evidentemente, de la ONU, y más de una docena de países, insta al grupo terrorista a abandonar el control de Gaza. Qué majos son, ¿no?, los de la ONU. Y a liberar a los rehenes. Esto maravilloso. Esto es lo que tienen que haber hecho desde el 7 de octubre. El asunto no después de 664 días. Llevamos 664 días desde que empezó la guerra. 664 días, desde el 7 de octubre del 23 a hoy, que es el 31 de julio del 2025. 664 días. Y ahora la ONU dice que lo que tiene que hacer ahora, o sea, lo que ha planteado es hacer una conferencia para reconocer dos estados, hacer dos estados, querer dos estados, pero realmente ¿en qué estamos? Lo que pretende es la disolución de un estado, no es la solución, ya lo hemos dicho varias veces y hay que repetirlo. No es la solución de los dos estados los que buscan, es la disolución de un estado que es el Estado de Israel. Por tanto, tanto la ONU en su conjunto, Europa y docenas más de países instan al grupo terrorista a hacer lo que ellos dicen que tienen que hacer. Y atención, y aceptar un Estado palestino y el derecho del retorno. Aquí dos palabras terroríficas, diabólicas. ¿Cuáles son? Pues el Estado palestino y el derecho al retorno. ¿Sabe usted qué significa el derecho al retorno? No. Bueno, se lo explico muy brevemente y muy sencillamente. Que los millones de árabes que salieron de Israel después de que hubo ese enfrentamiento, bueno, no es que después del enfrentamiento que siempre han mantenido los países árabes contra Israel, huyeron miles de Israel, de árabes, y después se han dispersado por el resto del mundo, vamos a decirlo así, en los países árabes, los propios, en Jordania, por ejemplo, Egipto, todos los países árabes, que dicen que son palestinos, no solamente ellos, sino sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, yo no sé, el vecino de arriba, y que vuelvan todos otra vez, que vuelvan todos ahora a Israel. El derecho al retorno es que vuelvan, en pocas palabras, que todos los árabes que quieran vuelvan a Israel. O sea que de repente nos encontraríamos con un Estado dividiendo el Estado de Israel, que sería el Estado en Gaza, ni más ni menos que el Estado palestino en Gaza y en Judea y Samaria, que es Cisjordania, y que a la vez de eso millones de árabes volvieran, bueno, digo volver por decir un término, porque no es que han vuelto, se vayan a Israel, invadan Israel, ataquen a Israel. O sea, la disolución del Estado de Israel si se logra establecer un Estado palestino en Gaza, un Estado palestino, el mismo, en Judea y Samaria, Cisjordania, y en medio, que tenemos Jerusalén, la parte en un trozo, y que dicen que es el Estado palestino, si se hace eso, y vuelven millones, no, insisto, no está bien dicho la palabra vuelven, los descendientes y los que quieran, que digan que son palestinos, porque ¿qué son palestinos? Oiga, en Jordania hay millones de palestinos, de los que dicen que son palestinos, en Jordania. Pues si todos esos millones, no sé cuántos son ahora, no los he contado, entran al Estado palestino, imagínese lo que esto supone para el Estado de Israel. Así dicho en palabras coloquiales. Los países árabes y los países musulmanes, incluidos evidentemente Arabia Saudita, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, ni más ni menos. Los amigos de Israel, vamos, los amigos de siempre de Israel, firmaron el martes una declaración condenando por primera vez el ataque del 7 de octubre del 23. No es que condenando por primera vez el ataque del 7 de octubre del 23. O sea, pero ¿dónde? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, y pidiendo al grupo terrorista, pidiéndole,
cariñosamente, que libere a todos los rehenes que tiene retenidos, que se desarme y que ponga fin a su control de Gaza, en un intento por poner fin a la devastadora guerra de la Franja de Gaza. No, no es un intento por poner fin a la devastadora guerra de Gaza, es un intento por poner fin al Estado de Israel. Esto es muy sibelino, muy terrible, por eso el titular se nos queda corto. El titular se queda corto, que la ONU busca la disolución del Estado de Israel, como que se nos queda corto, porque la pretensión es borrar del mapa a Israel. Esa es la pretensión. ¿Cómo? Insisto, dividiendo Israel, poniéndole dentro de Israel, haciendo un Estado, o queriendo un Estado palestino, cortando Jerusalén, y en medio de todo, el totum revolutum, hay las Naciones Unidas y los países árabes metidos todos ahí. Oiga, esto me parece que es lo que han querido eternamente y para siempre. Y se van a quedar eternamente y para siempre condenados los países árabes por esta movida. Pero encabezando todo esto, no crean que son los árabes, solo. Estos son de siempre. Pero es que encabezándolo está Francia, encabezándolo está Inglaterra, encabezándolo está ahora Canadá, que es el tridente de la maldad de este mundo. Si usted señala en un mapa Canadá, Inglaterra, Francia, verá usted que hay un triángulo de las Bermudas de la maldad. Pero en vez de las Bermudas, de los que no son mudos, que son estos tres tipos de estados terroristas, porque lo que pretenden es destruir a otro estado, al Estado legítimo de Israel. Por tanto, tendríamos que hablar de estados terroristas. Si llega al punto de querer destruir a otro Estado por la fuerza, invadiéndolo, dividiéndolo, seccionándolo, cortándolo, partiéndolo, dígame usted qué es. 17 países árabes, 17 países, además de los 22 miembros de la Liga Árabe, todos, además de la Unión Europea, todos, respaldan un texto 7 páginas que ya pusimos hace un par de días. Bueno, pusimos lo que se ha puesto en PDF, que se llama un formato que no hemos podido traducir de momento, no hemos tenido ni el tiempo ni la posibilidad de traducirlo, pero vamos, que lo que le estamos diciendo a la traducción es así de fácil. Queremos destruir a Israel. Este es el PDF. Este es el documento que han hecho, lo que han firmado. 22 países, miembros de la Liga Árabe, además 17 países, además de 22 miembros de la Liga Árabe, toda la Unión Europea ha respaldado ese texto, acordando en una conferencia de Naciones Unidas para revivir la solución de los dos estados para Israel y los palestinos. No buscan la solución de dos estados, la disolución del Estado de Israel. En la declaración que le llaman la Declaración de Nueva York, así le han llamado, se establece un plan por etapas para poner fin al conflicto de casi 8 décadas. 8 décadas, fíjese el tiempo que están hablando, No es el tiempo de la guerra de Gaza, no, 8 décadas. Y a la guerra en curso en Gaza, o sea, 8 décadas de la búsqueda de destruir al Estado de Israel, pero ahora ya a la guinda del pastel lo vamos a llamar la guerra de Gaza. El plan culminaría con una Palestina independiente y dice desmilitarizada, que conviviera pacíficamente con Israel y su eventual integración en la región del Medio Oriente. ¿Se puede ser más falso? No se puede ser más falso. ¿Se puede ser más mentirosos? No se puede ser ya más mentirosos. Es la mentira supina, el máximo de los colmos de las mentiras. El ministro señor Netanyahu de Israel, evidentemente, se opone a la solución de los dos estados y ha rechazado la reunión por motivos nacionalistas de seguridad, diciendo que, además, que Estados Unidos, que es aliado cercano de Israel, también boicoteará, si lo puedo expresar de esta forma, la reunión, calificándola de improductiva, inoportuna. ¿Cómo la boicoteó, la boicoteará y lo que viene después? Pues simplemente no actuando en esa línea destructiva. ¿Qué quieren? ¿Que se destruya a sí mismo Israel? Diciendo que majos son los árabes, la Unión Europea, la ONU, que majos son, que quieren que nos destruyamos a nosotros mismos y nos dan la oportunidad de hacerlo. Mire, esta mañana he leído, estaba
pues preparando el programa, y entre estas cosas estaba leyendo más que leyendo, estaba viendo un vídeo de uno de los rehenes que estaba contando una parte de su historia, rehén liberado. Decía que hubo un momento que le dijeron los terroristas que eligieran a otros 3 para que los asesinaran, o que le dispararan en las rodillas a otros 3. Así se lo cuento muy rápido. ¿No? Bueno, pues la ONU está diciendo: ¿qué preferís? ¿Que os matemos nosotros o os matéis vosotros mismos? Eso es lo que está diciendo la ONU. El embajador de Israel, de la ONU, señor Danny Danon, que ustedes conocen porque hemos hablado muchas veces de él, ha criticado duramente a estos 125 países, oiga. 125 países que participaron en la conferencia, diciendo que hay quienes en el mundo luchan contra los terroristas y las fuerzas extremistas, y luego están los que hacen la vista gorda y recurren al apaciguamiento. Quien lucha contra el terrorismo en el mundo y las fuerzas extremistas, básicamente, primordialmente es Israel, bien acompañado por Estados Unidos y por algunos países que no son nombrados ni conocidos en el sentido estricto de la palabra a nivel general, países que existen. Pero aquí quien lleva la carga del enfrentamiento contra lo que se pretende, que es aniquilar a Oriente Medio, estableciendo un Estado islámico total en Oriente Medio, después en Europa y después en el mundo entero, ese es el objetivo. Y no es que se lo diga yo, es que lo dicen ellos. Ellos dicen que el Islam dominará el mundo. No lo digo yo. Lo están diciendo ellos, totalmente, todos los días. Y de hecho, todos los pasos que se dan es en todos los sitios, en todas las zonas, para intentar aniquilar, primeramente, al único Estado que les hace cara en el mundo. El único Estado, juntamente con Estados Unidos, que hacen cara al yihadismo internacional. No hay más. No hay más en el mundo. La única barrera, la única presa, la única contención que hay para que el yihadismo internacional no domine ni controle el mundo ni lo subyugue es Israel, juntamente con Estados Unidos. Punto. El que quiere hacer otra cosa, miente. Porque la Unión Europea está totalmente saturada de yihadistas. Pero no hablo de 2 ni 3, sino de 2 y 3, no, mucho más. Millones y millones ya tienen el control, exactamente como le digo, de Europa, media Europa por lo menos. Inglaterra tiene cantidad de alcaldes y de gentes en las diferentes secciones de poder del país que son yihadistas. Ahora mismo, no estoy hablando de hace un año, ni 3, ni 2, ni en el futuro, ahora, en el presente. Esto es una realidad igual, que está constatada por los datos, que no estoy diciéndole, no se lo digo un servidor porque tenga inquina a nadie. Lo que estoy teniendo inquina es al mal. A mí el mal me molesta, o sea, a ustedes. El mal, este mal que quiere destruir el mundo. Hay que enfrentarse con ello con las armas que tenemos. Y lo primero que tenemos es que hemos activado el modo fe. Hemos activado el modo fe para la victoria de Israel, porque si Israel no vence esta guerra, que la tiene vencida, y además en pocos días, ya se lo voy anunciando para que vayamos preparando la fiesta, y perdónenme que lo diga de esta manera, preparando los festejos. Ahora es tiempo de llorar, ahora es tiempo de sufrimiento, es tiempo de dolor, de ansiedad, de muerte y de terror. Este es el tiempo que vivimos, pero esto está contados los días, y ya le estamos diciendo antes o en el contexto del día 700 de Israel en guerra, estamos en el 664, este tema habrá dado un vuelco absoluto a nivel mundial. Vuelco absoluto a nivel mundial. Por favor, recuérdelo y pídalo en oración. Si usted es un creyente, y aunque no lo sea, fíjese lo que le estoy diciendo, ya puede levantar su voz al cielo, aunque no crea que haya nada, eso es otro problema, pero usted, por su propio bien, ya puede empezar a bendecir a Israel y pedir por su victoria. Eso es lo que hemos hecho desde este lugar, en el cual es lugar compartido, tiempo de esperanza, lugar de seguridad, por la bendición de Israel. Estamos aquí todos los días, 3 veces al día a lo menos, a veces un poquito más, 3 veces al día, bendiciendo al pueblo de Israel. Ese es nuestro leitmotiv, bendecir al pueblo de Israel.
Dicho en este contexto, le voy a compartir además, le sigo hablando, voy a poner la imagen de la conferencia de la cual estamos hablando. Esta conferencia lo que ha pretendido ha sido propuesta hace mucho tiempo, pero desde junio y degradada de líderes mundiales y ministros, estableciendo por primera vez 8 grupos de trabajo de alto nivel para examinar y hacer propuestas sobre temas amplios de alcance relacionados siempre con la disolución de un Estado. Ya no voy a hablar de la solución de 2 estados, porque no es ese el objetivo. En el contexto, dicen, del fin de la guerra en Gaza, Hamás debe poner fin a su dominio y entregar las armas a la autoridad palestina. O sea, atención, de Málaga a Malagón y de Malagón a Málaga. O sea, que en vez de ser el nombre de Hamás en Gaza, que se llame Autoridad Palestina en Gaza. Se le cambia el collar al perro, pero el perro sigue siendo perro. Y perdóneme, insisto, este dato, dispénseme, porque los animales no se les puede comparar con los perros. A los animales de 2 patas no se les puede comparar con los animales de 4 patas, que son los perros, que son de lo más nobles que puede haber. Lo que está pretendiendo el mundo es soltar a unos perros agresivos que quieren comer el mundo, no puedo decir de otra manera. Lo están haciendo de muchas formas. La única contención, insisto, es Israel. ¿Y nosotros? Sí, nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros podemos cambiar el mundo. Sí, podemos. Podemos si queremos. Si hacemos nuestra parte, que es la de bendecir al pueblo de Israel por su victoria. Teniendo la victoria Israel, tenemos la victoria en el resto del mundo. Así de sencillo, así de rápido. Usted quiere bendición para su casa, bendiga a Israel. Está escrito. Al que te bendiga le bendeciré, al que te maldiga o al que diga mal, maldecir, al que diga mal le maldeciré, diré mal de él, que será juicio. Ha dicho el Dios Todopoderoso. No es una opinión mía, que la es, pero no es por opinión, es por convicción. Así que, por tanto, estamos en este contexto. Condenamos, dice, los ataques perpetrados por Hamás después de 664 días. Ahora dicen que condenan los ataques. Ahora, después de 664 días, ahora los condenan. Qué poca vergüenza, ¿no? Qué poca vergüenza, qué poca dignidad, qué poco valor de la vida humana. Porque lo que pretenden no es eso no les importa a ellos. Lo que pretenden es, insisto, arrasar con el Estado de Israel. Y eso no lo van a lograr porque depende exclusivamente, digo exclusivamente, del Dios Todopoderoso. Aquí la guerra no es contra Israel solo. Ya se lo dijo el Eterno a un profeta. No te preocupes que no luchan contra ti, están luchando contra mí. Están luchando contra Dios. El mundo entero está luchando contra Dios, que no es un concepto que ninguno de nosotros no podamos entender. Esto ha ocurrido después de un llamamiento por parte de las delegaciones de la Autoridad Palestina en las Naciones Unidas para que tanto Israel como Hamás abandonen Gaza. O sea, atención el dato. La Autoridad Nacional Palestina dice que lo que quiere es que tanto Israel como Hamás abandonen Gaza. O sea, usted, permítame por favor que no tengo aquí a mano para tomarme algo para que no me maree. O sea, que abandonen Gaza, Hamás e Israel, y que en su lugar la Autoridad Palestina establezca su control sobre Gaza, sobre Judea y Samaria y sobre Jerusalén. Este es el dato. Este es el dato, porque quieren administrar Gaza. El texto también ha condenado, dicen, el mortífero ataque contra Israel, que fue, como ustedes saben, esto se lo comento para que no se nos olvide, más de 1.200 personas fueron asesinadas en poco tiempo, 1.200 personas, 251 fueron tomadas rehenes, de los cuales hoy, al día de hoy, 50 todavía siguen retenidos. Retenidos no, secuestrados. Y secuestrados tampoco. Están en un campo de concentración de Hamás subterráneo. Estas son las realidades que hay que saber. Y hay que saber y hay que pedir al Eterno que intervenga
conforme a su voluntad siempre. Mire, nosotros cuando pedimos algo no se pide más que conforme a la voluntad del Eterno. Así se nos enseñó. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Por tanto, el que prevalece siempre es la voluntad del Eterno. Esta información no se puede desligar, no se puede separar, como diciendo, bueno, una cosa es la fe, la religión y los conceptos religiosos, y otra cosa es la realidad de la vida. No, es que la realidad de la vida es justamente la fe, esa es la realidad de la vida, las convicciones espirituales basadas en la verdad. Esa es la vida. Por eso hay ese enfrentamiento terrorífico contra Israel, porque se pretende apagar la luz. La luz de las naciones es Israel, y eso al mundo le pone loco, le molesta, no lo aguanta. Por eso están luchando, no solo, insisto, contra Israel, sino contra el Dios de Israel y contra el Israel de Dios. Esa es la lucha. La declaración también pidió, fíjese, atención, y esto hemos hablado, ya vamos ampliando el tema de hace unos días, esto hace unos días, ampliando el tema, diciendo, también declaró el posible despliegue de fuerzas extranjeras para estabilizar Gaza después del fin de las hostilidades. O sea que, fuerzas extranjeras, ¿de quiénes son? ¿De los países árabes, de Europa, de Checoslovaquia? ¿Extraterrestres? ¿De quiénes son las fuerzas extranjeras? Además, instó a poner fin a la prohibición de Israel de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y sus descendientes, UNRWA. Esto es lo que le comentaba antes. Lo que pretende es que los descendientes de aquellos de milenios, le digo así de milenios ya para entendernos, de los que sean, árabes de los que sean, de cuando sean y como sean, que los descendientes, que pueden ser millones, ingresen en Israel y tomen el control del pueblo de Israel. Esta es la realidad. Oiga, que no le dejen engañar, porque además fíjate lo que están diciendo. No, que la agencia de la ONU, la UNRWA, siga haciendo lo que ha hecho siempre, que es adoctrinar a los gazatíes para que hagan terrorismo. O sea, lo que tenemos ahora, lo que ha pasado el 7 de octubre, fue responsabilidad también de UNRWA, también. Y por tanto, UNRWA tiene que ser juzgada y condenada. Y ya lo ha hecho el cielo. Por tanto, UNRWA desaparecerá también. Y no porque, insisto, sea una cuestión de confianza o de fe. Es una cuestión de la realidad que implica confianza y fe. UNRWA desaparecerá. Pero estos pretenden mantener UNRWA, al tiempo que reiteran el derecho del retorno, insisto, que son quienes, los descendientes de los descendientes de los descendientes de los que desciendan de etcétera, etcétera. Perdóneme todo. Esto es lo que están diciendo. O sea, ¿qué es esta conferencia? Oiga, vea usted en pantalla. Ahí ven, este es el orador principal. Lo tienen ustedes abajo, en la sección de la tribuna. Ahí le ven hablando, y las pantallas también. Bueno, esto es entiéndanme que es una forma de expresar el odio que se está mostrando contra Israel. ¿Quién está hablando en la ONU? Sería la pregunta que tendríamos que hacer. ¿Quién está en la ONU hablando, incitando al odio contra Israel? Pues usted mismo lo puede decir y lo puede hacer. Además, dice, a ver dónde estoy, que bien, el derecho de retorno, además que dice que abandonen, que Israel abandone todos los lugares donde se supone que no son de Israel, que son de los palestinos. Pues entonces tendrán que ir de Israel, porque dicen los palestinos que es de ellos, que todo es de ellos. El monte del templo es de ellos, el templo es de ellos, todo es de ellos. Entonces tendrán que irse. Al final lo que se pretende es lo que le digo yo, la disolución total del Estado de Israel. Además, el texto también insta a rehabilitar la economía palestina. O sea, ¿qué significa esto? A seguir abriendo el grifo de millones y millones y millones de dólares o de euros para que se sigan construyendo túneles, para que se sigan armando y para que puedan aniquilar totalmente al pueblo de Israel, porque al final es lo que pretenden, porque todos los millones que le han dado ya, pero constantemente hace muchísimos años, los ha convertido en cemento para hacer los túneles y en armamento para destruir Israel. Por eso esta guerra. Es una guerra muy complicada, porque se han dedicado durante muchos años a construir los sistemas defensivos, que son los túneles, pero no defensivos. Los sistemas para tener, como le estoy diciendo, una cárcel
es que no quiero emplear términos más groseros y más fuertes, pero un campo de concentración para aniquilar a los judíos en Gaza. Es lo que han hecho con todo el dinero. ¿Y quién lo ha pagado? Sí, lo ha pagado también la ONU, por medio también de Europa, incluso Estados Unidos. Y no me hablo del dirigente actual, sino por esas políticas que ha seguido durante mucho tiempo. Por tanto, lo que se pretende es mantener y ampliar la destrucción de Israel. Este es el tema. No se trata de dos estados, sino la disolución del Estado de Israel. Francia, que presidió la conferencia con Arabia Saudita, los dos incitadores mayores al odio contra los judíos son Francia y Arabia Saudita. Que no nos cuenten historias de que quieren hacer los pactos de Abraham. No hay pacto de Abraham real. Lo que hay es un pacto para intentar abrir la destrucción a Israel. Francia y Arabia Saudita calificó la declaración de histórica y sin precedentes. Es verdad, es histórica y sin precedentes. Nunca en la historia de la humanidad se han puesto de acuerdo tantos en destruir Israel. Nunca en la historia de la humanidad. Y lo han firmado. Han hecho un pacto de sangre. Ese documento es un pacto de sangre contra Israel. Que lo entiendan como lo entiendan. Esta es la realidad. Además, pidió a los países miembros de la ONU que apoyen la declaración que describe pasos tangibles, limitados en el tiempo e irreversibles hacia la implantación de la solución de los dos estados, que es firmemente rechazada, como no puede ser de otra manera, por el actual gobierno de Israel. Por primera vez, dicen los países árabes y de Medio Oriente, condenan a Hamás, por primera vez después de 664 días. ¿Para qué? Para que digan, no, es que nosotros condenamos esto, pero ahora que ya han destruido, han asesinado vilmente a 1.200 personas y todos los atentados y que ha habido durante años y años, ahora después dicen, vamos a hacer algo que parezca que estamos haciendo, que somos buena gente, condenamos eso, pero les damos millones de dólares para que sigan produciendo más muerte, les damos otro estado de regalo, les regalamos Gaza, les regalamos Judea y Samaria, cortamos Jerusalén en dos y quedamos como buena gente. Esto es el diablo en acción. Ya se lo digo yo. El diablo en acción. Además, sin embargo, aunque la declaración incluía promesas generales de plena integración regional y medidas tangibles para promover el reconocimiento mutuo, la coexistencia pacífica, qué palabras más bonitas, qué bonito suena, qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Le tendríamos que decir, mire qué imagen, voy a poner en pantalla una imagen que es un poco dura, la verdad. Dispénseme que a estas horas de la mañana le tenga que poner esta imagen que la verdad que es dura. Escúchela, mejor digo, véala, pero prepárese porque es muy duro, muy duro. Esta es una imagen muy dura, muy dura. La declaración encabezada por Francia, Arabia Saudita, fue firmada por la Liga Árabe, la Unión Europea, Egipto, Qatar, Jordania, Turquía, Indonesia, Reino Unido, Canadá, Irlanda, España, Italia, Japón, Brasil, México, Noruega, Senegal, entre otros. Y aquí ven a los artífices de tanta maldad. Los ven ustedes en pantalla y en medio, dos de los máximos responsables, aunque no hay aquí máximos responsables, porque todos son responsables de las acciones que están emprendiendo contra Israel. Por tanto, estimados amigos, usted que va a descansar ahora, ya sé que después de estas imágenes va a tener pesadillas, lo más probable, porque oiga, viendo esta imagen que le he puesto en pantalla, esto es para tener pesadillas, ¿eh? Esto no hay película de terror que le gane. No hay película de terror que gane a esta imagen. Pero aún así, sea usted valiente, esfuércese y diga, la victoria es de Israel. Activo el modo fe por la victoria de Israel, que ese es nuestro objetivo, activar el modo fe por la victoria de Israel. Así que descanse, usted que empieza el día también, adelante, nos hemos levantado con ganas de triunfar, con ganas de victoria, y por eso levantamos nuestra voz al cielo expresando nuestra convicción y nuestra bendición por el pueblo de Israel, para que tenga la victoria absoluta sobre todos estos que quieren su destrucción. Ay, contra quién se están enfrentando, no lo saben bien, pero lo que no saben es quién tienen detrás.
que tiene detrás de todas estas gentes, el que no se ve en la foto, es el maligno, y quien tienen delante es al Dios de Israel. Estimados amigos, nos vemos después. ¿A qué hora? Pues a las 12, si el cielo lo permite. Seguimos haciendo muchos cambios en el set y eso nos está a veces poniendo en situaciones como el que tuvimos ayer, que fue un programa maravilloso, porque se pudo ver la realidad de lo que es el directo. El directo más directo se fue y se vio ayer. Si quiere pasar un rato agradable dentro de lo que está pasando, vea el directo de anoche y verá usted cómo le va a sentar muy bien. Muchas gracias. Le dejo con el anuncio del viaje a Israel, que sigue, desde luego, como lo más importante que tenemos por delante. Un fuerte abrazo, nos vemos después a las 12. Gracias por su atención. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.